Hola, ¿qué tal? Hemos realizado una investigación que se nos antoja muy interesante. Es un poco extensa, pero si te esperas al final, te darás cuenta de una gran sorpresa. ¿Quieres saber cómo se vive la tercera edad en las diferentes religiones? Comenzamos con el Islam. El Islam, con más de 1.300 millones de creyentes en los países árabes principalmente, es considerada la segunda religión más importante del mundo. Su Dios es llamado Alá y su libro sagrado es el Corán, donde podemos encontrar que para los musulmanes es un honor cuidar de sus padres cuando llegan a la vejez, considerándolo como una gran bendición, significando además una inmensa oportunidad de crecimiento individual. En el Islam no es suficiente que tan solo oremos por nuestros padres, sino que debemos tratarlos con una infinita compasión, retribuyéndoles de esta forma lo que ellos nos dieron cuando éramos pequeños. Las madres son particularmente honradas. En el Corán, Dios pide benevolencia hacia nuestros padres, ya que cualquier expresión de irritación contra ellos es censurada y considerada despreciable. Este libro sagrado reitera en todo momento la actitud de respeto, misericordia y dulzura de los hijos hacia sus progenitores que han llegado a la vejez. Qué bonito, ¿verdad? Veamos ahora el hinduismo. Religión practicada principalmente en la India, es considerada como la tercera religión más con seguidores en el mundo. Sus practicantes son más de 1.000 millones. Entre sus divinidades están Kali, Rama, Ganesha, Vishnu y Shiva. Es una de las religiones más antiguas del mundo y es considerada más bien como un modo de vida. Sus escrituras sagradas son Mahabharata y Ramayana. Bueno, después de esta pequeña y resumida información, vamos a entrar al objeto de nuestro tema. Los hinduistas proponen la etapa de la vejez como un periodo de retiro y elevación espiritual que le da sentido a la vida entera. El individuo, luego de agotar la parte de su vida donde creó una familia y logró todo tipo de satisfacciones físicas, llega a la fase del retiro. Abandona todas las actividades mundanas y prioriza su vida interior. Es la fase de la renuncia. Se despide de sus seres queridos y convierte el camino en su casa. Lo material ya no le importa, el deseo ya no existe. Permite que otros lo alimenten y duerma donde lo atrape la noche. En esta etapa, cubrirá su cuerpo únicamente con un trapo, siendo la única pertenencia a un plato para poder mendigar comida. Qué espiritual, ¿verdad? Veamos ahora el budismo. Se encuentra reconocida como la cuarta religión más importante del mundo, con alrededor de 800 millones de creyentes. Es practicada principalmente en China y la India. Su deidad principal es Buda, su libro principal es el Sutra. En esta religión, los ancianos son considerados como una escuela, ya que pretenden perpetuar las verdaderas enseñanzas y prácticas del Buda y el Dharma. Su objetivo con la edad es llegar a ser un sabio y alcanzar el nirvana, que es la iluminación. El budismo, más que una religión, es una doctrina filosófica. Por su parte, el sintoísmo o shintoísmo es una religión muy ligada al budismo. Tiene influencias del taoísmo y el confucianismo. Es practicada por casi 3 millones de personas, principalmente en Japón. Aun cuando ciertamente no se encuentra entre las principales religiones en el mundo, la mencionamos porque en ella las personas de la tercera edad son sumamente respetadas. El anciano tiene en esta sociedad una situación de privilegio. Es el que come antes que nadie, es a quien todos le piden consejos. En este país, cumplir 60 años es un importante acontecimiento que merece una gran celebración. En resumen, en el sintoísmo, la longevidad es considerada como un don divino. Qué comprensivos, ¿no crees? Bueno, pues no podíamos dejar a un lado la importante religión judía. Su importancia no radica precisamente en el número de creyentes que la siguen, ya que cuenta con aproximadamente 15 millones de seguidores. Ya que el judaísmo es, aparte de una religión, una cultura y un grupo étnico. Además, es la religión monoteísta más antigua. Es practicada en Israel y en diferentes partes del mundo. Tiene un único Dios llamado Yahvé. Su principal texto religioso es el Tanaj, que es una compilación de 39 libros pertenecientes al Antiguo Testamento en la Biblia. Con los judíos nos encontramos una excelente valoración a la edad adulta, ya que el vocablo hebreo Senekim designa más que a una persona, a alguien que ha alcanzado la prudencia, valores y experiencia para desempeñar funciones públicas. En la época mosaica o patriarcal,
Los ancianos tienen un lugar muy importante en el seno familiar. Se les considera portadores del espíritu divino y poseen un gran poder como guías del pueblo. Por tanto, nos encontramos con una alta valoración y respeto hacia esta etapa de la vida. En textos del Antiguo Testamento, se hace referencia al anciano como alguien que se encuentra en los umbrales de la muerte, como un acontecimiento natural que significa la culminación de la vida, alabando siempre su sabiduría y su gran importancia en la transmisión de la fe. Qué respetuosos, ¿no? De esta forma llegamos a la principal religión que se practica en el mundo, ya que es seguida por más de 2.000 millones de personas. Se trata del cristianismo. Es una religión monoteísta que une a Jesús de Nazaret, al Dios Padre y al Espíritu Santo en un solo Dios. Su texto sagrado está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Su sede se encuentra en el Vaticano. Aquí vemos que en los albores de su creación, el tema de la vejez no presenta ningún interés. Es más, es evidente y latente la crítica al miedo por envejecer. No obstante, que siguiendo la línea del Antiguo Testamento donde se ensalza su sabiduría y orientación, los cristianos de esos tiempos presentan la figura del anciano como símbolo de pecado. Con San Agustín, allá por el siglo IV después de Cristo, mantiene una valoración negativa de los rasgos físicos de los ancianos, ya que señala que las canas y las arrugas expresan simbólicamente sabiduría y pecado, adoptando la concepción griega de la vejez, que nos da a entender esta etapa como una maldición y castigo en contraposición con la juventud y belleza. San Juan Crisóstomo en el siglo IV también es muy duro al mencionar que los viejos tienen vicios que la juventud no ha desarrollado. Califica a la vejez como perezosa, lenta, olvidadiza y que tiene además los sentidos embotados. Podemos seguir mencionando más y más representantes de esta religión que expresan pensamientos similares sobre los ancianos, como por ejemplo San Agustín, San Benito, Santo Tomás de Aquino, llegar al Renacimiento con Maquiavelo y Francis Bacon, donde el desprecio por los viejos no cambió gran cosa, argumentando que la perfección y la felicidad no se encuentran en este mundo, sino que esta vida es únicamente tránsito para la definitiva. Bueno, pues ¿qué te diré? Hasta da pena ajena seguir. Pero llegamos a la Ilustración, en el siglo XVII al XVIII. Este fue un movimiento filosófico cuyo principal objetivo fue utilizar el razonamiento para liberar a la humanidad de la ignorancia. Pues nada, que sigue manteniéndose el desprecio social hacia los ancianos. La alusión a las personas de la tercera edad apenas se da en el Vaticano, siendo el Papa Juan Pablo II quien ya a finales del siglo XX comienza a mencionar como obligación ayudar a ese anciano abandonado por todos con el propósito de garantizar su subsistencia y su dignidad humana. Y dice que existe una obligación de piedad filial y agradecimiento por parte de los hijos y les demanda no dejarlos solos en la vejez. Juan Pablo II se da cuenta, y sin aceptarlo directamente, que mientras en algunas culturas existe marginación, sufrimiento y pobreza espiritual, en otras es evidente la veneración y amor que existe hacia los ancianos. Criticó también los modelos culturales que exaltan la juventud y la belleza y dijo que debe presentarse la ancianidad como una fase de realización del ser humano. Por su parte, en la actualidad, el Papa Francisco se ha involucrado más en este tema, señalando él mismo que la vejez es la sede de la sabiduría de la vida. Muy interesante, ¿no crees? Conclusión. Resulta evidente que en la mayoría de las religiones la vejez es considerada como una fase de realización y sabiduría, etapa que debe ser valorada y aceptada naturalmente, teniendo como base la participación de la familia y la consideración de los hijos. Por su parte, y como algo inusitado, vemos que en los inicios del cristianismo predominó la visión moral negativa hacia las personas de edad avanzada, siendo denostados y vilipendiados por los principales representantes de esta grey. Tratemos de entender por qué. Es innegable que la religión, aparte de todo lo espiritual y moral que representa, es un símbolo de riqueza y de poder, y para obtenerlos, en su nombre se han librado innumerables conflictos y batallas. Por ello, a inicios del cristianismo, para lograr la hegemonía de esta religión, tuvieron lugar las cruzadas, donde los ejércitos cristianos luchaban contra los infieles para liberar los lugares santos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, lo que les servía en esos momentos era mandar a la guerra a un montón de jóvenes a luchar en nombre de Dios. El nivel de muertos era aterrador, y siempre se trataba de jóvenes, que podían ser reemplazados fácilmente por otros jóvenes. Por esto, las personas mayores con el deterioro físico natural ya no les eran útiles, los viejos ya no les servían. Si te gustó,
te invito a que me des un like. Y si tienes algún comentario, házmelo saber. Estaremos al pendiente.